Me gusta mucho esta fábula de Esopo. Esopo tiene fábulas con una moraleja siempre impresionante, son historias cortas. Pero esta historia del perro me gusta porque ilustra muy bien lo que hoy quiero hablar y quiero compartir con vosotros. Dice así: vagaba cierto día un perro por lugares solitarios a la hora en que el sol se ponía en el horizonte, y de repente se detuvo viendo su sombra y vio esa pedazo de sombra bellamente alargada y exclamó con mucha vanidad y presumiendo: ¿cómo me va a mí asustar un león con semejante talla que tengo? Con 30 metros de largo por 5 de ancho, bien fácil me va a ser convertirme en el rey de los animales. Y mientras soñaba con su orgullo, un poderoso león le cayó encima y empezó a devorarlo. Entonces el perro, cambiando de opinión, se dijo a sí mismo: la presunción es la causa de mi desgracia. Nunca valores tus virtudes y talentos por la apariencia con las que los ven tus propios ojos, pues fácilmente caerás en el engaño. Bonita historia, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo me encanta el cine y cuando eres observador en determinadas películas hay siempre buenos mensajes. Y uno de ellos es el que, ¿cómo se llama el tío de Spider-Man? El tío Ben, ¿no? El consejo que el tío Ben le da al joven Peter Parker. Y es este, ¿no? Un gran propósito conlleva una gran responsabilidad. Por supuesto, en la película, cuando el tío Ben, que está muriendo porque le han pegado un tiro, le dice esto a Spider-Man, el joven Peter Parker aún no había entendido que todo el poder, todo el propósito de su vida conllevaba una gran responsabilidad. En ese momento estaba utilizando sus dones, sus talentos, todo aquello que representa el propósito de su vida lo estaba utilizando para sí mismo. Quería ganar dinero. No sé si habéis visto la película, ¿no? Entonces, estas responsabilidades, por supuesto, requieren de la formación de un carácter no blandengue, no endeble, sino un carácter fuerte. Y es fácil, por supuesto, cuando oímos y nos predican acerca de los planes que Dios tiene con nuestra vida, del propósito que tiene con nuestra vida, de que Dios quiere empoderarnos, quiere darnos un futuro bueno, hermoso, donde podamos desarrollar nuestros talentos y servirle al Señor. Todo eso es fácil que nos produzca una emoción, ¿verdad? ¿Quién no se emociona con eso? Pero a veces no tenemos ni idea de la fuerza que vamos a necesitar para poder llevar a cabo esos propósitos o ese propósito o el sueño que Dios tiene para nuestra vida. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? Dios sí que lo sabe. O sea, Dios sabe todo acerca de ti. Él sabe todo acerca de mí, acerca de ti. Él sabe todo acerca de nosotros. Incluso Dios sabe cosas que nosotros mismos no sabemos de nosotros y que están muy escondidas en lo más profundo de nuestros corazones. Dios conoce los sueños, el propósito que tiene para cada uno de nosotros y también sabe perfectamente lo que es necesario para llevar a cabo la obra que tiene con cada uno de nosotros. Entonces Él quiere que estemos completamente equipados, que estemos completamente preparados, que estemos completamente equipados. Y para eso, para capacitarnos, tenemos que enfrentar épocas de prueba. Así como en lo académico tenemos que pasar exámenes para estar preparados, resulta que para alcanzar el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros, ese propósito que Dios quiere soltar a nuestra vida, nosotros tenemos que ser examinados y tenemos que pasar por épocas de prueba. ¿Has pasado por alguna prueba? Puede ser que tú y yo amemos a Dios y hasta puede ser que tengamos enormes o grandes sueños o un gran propósito sembrado en nuestro corazón y que sea un propósito y un sueño que Dios mismo ha colocado ahí. O sea, no estoy hablando de esos sueños
que son sueños de la infancia o sueños de la juventud, ¿no? Que son utópicos o que son algo que realmente Dios no ha puesto, son fantasías nuestras. Estoy hablando de cuando Dios ha hablado a nuestra vida y ha marcado nuestra vida con su marca indeleble, con su Espíritu Santo, sabiendo que nos ha llamado y que nos ha dado un propósito y una dirección en la vida. Entonces, cuando Dios es el que coloca el sueño, todo eso es maravilloso, nos encanta. Pero si no tenemos el carácter de Dios en nosotros, no vamos a llegar muy lejos en el propósito que Dios tiene con nosotros. Dice Primera de Corintios 10:13, dice que Dios nunca nos va a permitir ser tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Además, vamos a leerlo, mira. No os ha sobrevenido ninguna tentación, prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Dios no va a permitir que tú o yo nos metamos en una situación que no tengamos la fuerza o que no tengamos la capacidad para manejarla. Muchas veces veo procesos en la vida de otros hermanos y digo, yo no podría soportar eso, pero él sí. Y quizá otros ven mi proceso y dicen, yo no podría aguantar eso, pero yo sí, porque Dios sabe hasta dónde podemos soportar y Él nunca va a permitir que seamos tentados más allá de aquello que podamos resistir, más allá de la capacidad que Él nos da. Por eso Dios muchas veces nos permite atravesar pruebas en el camino del sueño, de ese propósito que Dios siembra en nuestro corazón, hasta que llegamos al destino de ese propósito. Pruebas que nos preparan para tener éxito cuando llegamos al propósito. Y sabes, yo no he sido el primero y seguramente ni el último joven que se ha encontrado desviado del sueño, del propósito dado por Dios. No sé si lo sabéis, muchos sí, pero por supuesto, muy joven el Señor me llamó y me dio un propósito. Pero yo me desvié de ese propósito. Y no quiero hablar mucho de mí, aunque luego te voy a poner un ejemplo de algo que pasó conmigo. Pero hace miles de años también hubo un joven, y es de la figura que quiero que hablemos, llamado José. ¿Os suena a José? Y él también recibió un sueño. Y no era una fábula ni una fantasía. Era un sueño dado por Dios. Era el sueño de Dios. Era lo que Dios había pensado al crear a José. Lo que había diseñado era el diseño celestial para José. Era el sueño de Dios para José. El propósito santo de José. Pero resulta que no pasó mucho tiempo antes de que José se encontrara en medio de una prueba que surgió en su vida de repente, inesperada. A que las pruebas vienen así. Una prueba que probablemente no se parecía en nada al sueño que José había tenido de parte de Dios. Esa prueba era solamente el inicio, por cierto, de una larga temporada de pruebas para José. De hecho, José experimentó 10 pruebas distintas en su camino al propósito de Dios. Pero después de haber pasado esas pruebas, José entró en el glorioso cumplimiento del sueño que Dios tenía para su vida. Andar en la plenitud de ese sueño no solo fue una gran bendición para José, sino que también ha sido una gran bendición para cientos de miles de personas, todo el pueblo de Israel, y por supuesto para todos nosotros que hoy podemos ser nutridos, alimentados y edificados por su testimonio. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros encontrará estas mismas 10 pruebas que tuvo que enfrentar José en el camino al sueño que Dios ha puesto en nuestra vida, en el camino a nuestro propósito, a nuestro destino. E igual que José, vamos a tener que pasar estas pruebas para ver ese sueño de Dios cumplido en nuestra vida. Por eso hoy, de lo que quiero hablarte, y por eso también he comenzado con la historia del perrito, es lo que yo llamo la prueba del orgullo.
¿Te sientes orgulloso? ¿Sí o no? Revelar el orgullo interior es básico para ir de nuestro sueño al cumplimiento del sueño o destino. De una manera muy interesante, la primera prueba de José fue la misma que yo he enfrentado cuando era más joven, que he enfrentado varias veces y que sigo enfrentando, porque, ¿sabes? Esto es algo que tenemos que ir, en lo cual tenemos que ir siendo examinados constantemente. No solamente en mi juventud, no solamente cuando, por ejemplo, regresé al Señor y inmediatamente empezaron a venirme palabras de siervos de Dios, confirmaciones que decían que yo iba a ser un siervo, que yo iba a ser pastor, que yo iba... Y cuando me vine a dar cuenta, estaba anidándose en mí un orgullo que no era bonito, no era hermoso. Y me di cuenta un día, en una reunión importante de jóvenes, no sé si os acordáis del movimiento 180 grados, movimiento juvenil 2012, una reunión que tuvimos en Lorca, en la iglesia Osana, de todos los jóvenes de la región de Murcia. Y estábamos ahí y resulta que yo ya estaba pues ayudando, sirviendo con los jóvenes, junto con el pastor Benjamín, pastor Israel, con la cobertura del pastor Juan Carlos, y fui a acompañar al pastor Juan Carlos. Iba a presidir esa reunión. Recuerdo que compartía la palabra Eder Favarín, un siervo que estuvo de pastor en Granada años, ahora está afuera, está en Estados Unidos. Y resulta que la gente empezó termina la reunión y yo estaba ahí como diciendo, oye, que la gente sepa quién soy, ¿no? Un poquito así, te lo reconozco. Un poquito así, ¿no? Y la gente dice, hola, tal, José, ¿cómo te llamas? José, yo soy José, yo soy de Radio Vida. Yo estoy en Ministerio de los Pies del Rey. No, yo ya estoy en liderazgo, ¿no? Y estoy preparándome para pastor. Da la casualidad que cuando estaba hablando esa tontería, esa memez, con una persona que era pues un joven que recuerdo y lo quiero mucho, con mucho cariño, de Cartagena, de una iglesia de Cartagena, mi pastor me escuchó. Y yo había ido ese viaje con él en el coche y de vuelta en el coche me dijo, Josué, no entiendo por qué sientes la necesidad de decirle a la gente quién eres. Como si eso hiciera falta. Y ahí la verdad es que él me lo dijo con mucho amor, con mucho cariño, pero eso me hizo reflexionar toda la noche. Y le pedí perdón al Señor porque realmente estaba presumiendo. Estaba intentando darme a conocer por mis medios, que todo el mundo viera que yo ya era una persona en todo el ámbito de la región de Murcia, que era una persona que estaba llamada a algo importante, ¿no? Qué burro y qué tonto. Cada vez que me recuerdo esto me avergüenzo, me sonrojo y le pido perdón al Señor. Y yo llamo ese tiempo, para mí, esto que le da título a esta enseñanza, fue una prueba del orgullo. Porque la prueba del orgullo es muy importante. José la experimentó, yo la he experimentado, y estoy convencido de que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por esta prueba antes de que podamos avanzar de nuestro sueño, de ese propósito que Dios tiene con nuestra vida, a llegar a cumplirlo. Mira lo que dice Génesis, vamos a Génesis 37, verso del 2 al 11. Ahí, este texto describe cómo José recibió primero el sueño de Dios y cómo lo manejó, cómo manejó él el sueño. Dice lo siguiente, dice, José cuando tenía 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. ¿Qué trajo José? Malos informes sobre sus hermanos, ¿verdad? Llamaba a Israel a José más que a todos. Aquí Jacob parece ser que tenía debilidad por José, ¿no? ¿Por qué? Porque era el hijo de su vejez. ¿Cuántos sabéis que los viejitos cuando tienen un hijo pequeñico? A mí en mi casa pasó. Mi padre no es que fuera muy viejo. Pero claro, Jonathan, mi hermano pequeño, nació cuando yo ya tenía 15 años, ¿no? Y yo digo, ¡guau! ¡Qué difícil fue para mí ser el primogénito
con mi padre, no me pasaba una. Pero nació Jonathan. Y eso era, hacía lo que quería, cuando quería. Cuando abría la boca el nene, ahí estaba papá. Y yo decía, no es mi padre, este otro hombre. ¿Verdad? Pues eso es lo que le pasaba a Jacob al bueno de Israel con José. Porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. O sea, algo que lo diferenciaba del resto de los hermanos. Dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. No sé por qué, ¿se dieron cuenta de esto? Por eso lo odiaban. ¿Cuál era el sentimiento de los hermanos de José hacia José? Lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. O sea, ya me lo puedo imaginar, ¿no? Tú, tira para allá, desgraciado. Míralo. Quítate la túnica esa, hombre, que no pega hoy. Yo me lo puedo imaginar, ¿no? Y José tuvo un sueño. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y les dijo, os ruego que me escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Pero no se quedó ahí. Y él contó también a Jacob, a Israel, contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Eso no lo he visto yo en mi padre, a mi hermano Jonathan en la vida. Pero bueno, es broma. Y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Para mí, en este texto que hemos leído, es impresionante el hecho de que José compartiera su sueño con tanto entusiasmo con sus hermanos mayores. Especialmente cuando dice la Biblia, como hemos leído ahí, que sus hermanos ya lo odiaban y no podían hablarle amistosamente, incluso antes de contarle los sueños. Para mí es increíble. No me sorprende, por supuesto, para nada la respuesta poco entusiasta de sus hermanos. Aún así, José estaba emocionado acerca del sueño que Dios le había dado. Independientemente de las consecuencias, José sencillamente sentía la necesidad de informarles a todos acerca de sus sueños. Lo que no sabía José es lo que le esperaba entre el sueño y el cumplimiento del sueño o el destino. A pesar de que José tenía 17 años cuando recibió su sueño de parte de Dios, como todos sabéis, y esto está el cumplimiento en Génesis 41-46, Dios José no llegó hasta el cumplimiento del sueño hasta que tuvo 30 años. Tenía 17, pero hasta los 30 no empezó a cumplir el propósito del sueño. Podemos ver que pasaron 13 largos años antes de que José empezara a dar los primeros pasos dentro del propósito que Dios tenía con su vida. Yo me pregunto, ¿por qué tanto tiempo entre el sueño y su cumplimiento? Parecía obvio por el sueño que José estaba destinado a tener un gran propósito, que José estaba destinado a tener mucho poder, mucha influencia, porque no se te olvide que los sueños eran de Dios. Eso de las gavillas inclinadas, de la luna, el sol y las 11 estrellas, eran sueños puestos por Dios. O sea, José estaba destinado a tener mucho poder e influencia. Sin duda,
sus hermanos sentían envidia después de escuchar el sueño, aunque se burlaban del sueño en su propia cara, ¿no? Le decían soñador y todas esas cosas. Israel tampoco, el padre, descartó el sueño por completo. Dice la Biblia que el padre lo reprendió acerca del sueño que había contado, pero luego resulta que Jacob reflexionaba sobre lo dicho. Guardaba las cosas en el corazón porque Jacob era un hombre que temía a Dios. Entonces, sin embargo, había una prueba en el horizonte para José, pese a que los sueños eran de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía perfectamente que había algo que estaba obstaculizando el avance de José hacia el propósito que Dios le había mostrado. Y José estaba a punto de tener una oportunidad de enfrentar ese obstáculo para tratar con ese obstáculo. La razón para esa prueba en realidad era muy simple. José tenía orgullo en su corazón. Y es importante que notes algo. José tenía orgullo en su corazón antes de que él recibiera el sueño de parte de Dios. Tenía motivos para sentirse orgulloso. Era el niño mimado de papá. La Biblia dice de José que José estaba apacentando el rebaño con sus hermanos y que él trajo a su papá un mal reporte de sus hermanos. Era además un chivato. Mira, no importa de qué se tratara lo que sus hermanos habían hecho. Quizás los hermanos de José no eran exactamente perfectos, sin duda seguramente merecían la corrección, pero lo que sí eran mayores que él, mayores que él, hombres experimentados, seguro que sabían manejar un rebaño. Eran hombres que tenían experiencia, 30 y tantos años. Pero dice este versículo que él trajo un mal reporte de sus hermanos. Y a mí ese versículo me revela que José, con solamente 17 años, pensó de sí mismo como alguien que calificaba para hacer un tipo de juicio acerca de sus hermanos que eran mayores que él y más experimentados. Y eso denota orgullo. José dice que hasta se hizo cargo. Es como que, oye, castígalos, ¿no? ¿Has visto al hermano ese Cacusica, no? Papá, es que no lo vas a castigar, es que no lo vas a castigar. Cada vez que hacemos un juicio en el comportamiento de los demás, eso revela una actitud orgullosa de nuestra parte. Y parece que José tenía una actitud orgullosa. Dios sabía que José era orgulloso. Aún así, Dios le da el sueño. O sea, ya sabiendo Dios que José tenía ese problema con el orgullo, resulta que le da este sueño grandilocuente, este pedazo de destino. El destino de José es evidencia del principio bíblico que nos asegura que los dones y el llamado son irrevocables, ¿verdad? Dios tenía en mente un gran propósito para José, un gran destino. Pero Dios sabía que la actitud orgullosa tenía que salir de José para que el propósito que Dios tenía con él tuviera éxito. Y nos podemos preguntar por qué Dios le da un sueño tan grande a un hombre tan joven. Especialmente cuando Dios, como hemos visto, sabía perfectamente que José tenía orgullo en su corazón. Señor, ¿por qué haces esto? Si sabes que es orgulloso, si sabes que es súper joven, ¿por qué le das un sueño tan grande? ¿Por qué no te esperas un poquito a que José madure un poco, a que crezca, a que sea un poquito mayor y quizás todos sabemos que cuando vamos creciendo nos vamos haciendo más humildes, ¿verdad? ¿Alguno? Sí, porque cuando tú eres joven, niño, tú te crees que todo gira alrededor tuyo. Tú ves a un niño en casa y es un pequeño dictador. Todo le estorba. Oye, que somos 5 en casa, no vives solo, tío. Ya, pero es que yo tengo que jugar a la Play ahora, así que saliros todos del salón. Ya, pero tío, pero es que los demás tenemos también que utilizar el salón. Pero conforme vas madurando, vas entrando al mundo de lo compartido. Y te vas dando cuenta, ¿no? De que, pues, no eres la última Coca-Cola del desierto. Es interesante, ¿verdad? Que le diera un sueño tan grande a un chico tan joven, tan inmaduro y que tenía orgullo. Pero para mí la respuesta es sencilla. Dios
había planeado y dentro de su propósito y su plan estaba que José entrara al cenit de su propósito a los 30 años. Entonces Dios sabía que José a los 30 años nunca iba a poder entrar a su propósito si no era tratado en el orgullo antes. ¿Por qué? Porque cuando crecemos y no curamos el orgullo, sí aprendemos una cosa y es a enmascarar el orgullo. Porque a un niño el orgullo le sale, pero un mayor sabe disfrazar el orgullo de muchas maneras. Entonces Dios dice, cuidado, no le voy a dar el sueño con 30 porque este es capaz de enmascarar el orgullo y seguir con la raíz del orgullo que va a ser un obstáculo en el propósito que tengo con él. Entonces cuando vengan sus hermanos pidiendo ayuda porque están muriéndose de hambre, se los va a cargar a todos. ¿Entendemos, verdad? Así que Dios permite que José vea el sueño a los 17 años de edad, de manera que el orgullo se manifieste claramente en su corazón y pueda ser sacado el orgullo. Pueda ser erradicado el orgullo. Y José falló la primera vez. Falló la primera prueba. Pero Dios sabía que José iba a fallar. Recuerda, aunque fallamos, escúchame bien, porque esa palabra prueba, tentación, tiene que ver con una palabra griega que se llama peirasmos. Salud. Peirasmos. ¿Habéis visto que estornudo? Qué nivel, ¿no? Ese nivel pro, estornudo. Madre mía, si estornudo yo, se cae la puerta. Ya no sé dónde está. Peirasmos, en griego, es la palabra prueba. Ahora, esa palabra tiene una connotación. Es probado para aprobar. O sea, es como esto, es como sacarte el carnet de conducir, ¿no? Tú vas a ser examinado hasta que apruebas. 1, 2, 3 o 27 veces, como algunos. Pero al final apruebas. Sigues pasando la lección. Pues esa es la connotación que tiene esa palabra. O sea, Dios, aunque fallamos, en realidad nunca vamos a suspender la prueba con Dios. Sencillamente vamos a continuar tomando la lección una y otra vez, hasta que salimos aprobados. De ti depende. Entonces, al darle el sueño a José, Dios estaba ayudándolo a tomar los primeros pasos que José necesitaba aprender para enfocarse en el camino a su destino. ¿Cómo? Revelando el orgullo en su corazón y permitiendo que José empezara a trabajar y pasar la prueba del orgullo. Y sabes, cada uno de nosotros trata con el orgullo. Cada uno de nosotros tiene que pasar la prueba del orgullo en algún momento. Tal vez tengamos que, como dice Juan, menguar para que Él pueda crecer en nosotros. Disminuir más y más antes de que finalmente podamos superar esa prueba, pero Dios se hará cargo de que pasemos esa prueba de alguna forma. Nunca olvides lo que dice Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y sabes, mira, te tengo que ser sincero, estaba pensando mientras meditaba en esto y escribía este mensaje, digo, ¿cuántas personas ya viejunas estarán pensando, pero qué birria de palabra esta a mí, sueño con la edad que tengo? Sueño yo ya, si estoy de vuelta, de todo. Escúchame, Dios sigue teniendo un propósito enorme con tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes tener 70 años, pero para el Señor 70 años no son nada. Y quizás tú estás ahí examinándote y llevas 35 años examinándote sobre esta prueba del orgullo. Y tú dices, ya, ¿para qué? Pero yo te digo, Dios es el Dios de la eternidad. Y Él va a terminar la obra que empezó contigo, hermano, hermana. Amén. Dios sigue teniendo grandes sueños para nosotros, así como los tuvo para José. Y Dios va
a perseverar en su búsqueda de deshacerse de cualquier cosa que se interponga en nuestro camino. Es probable que Dios nos haya dado un gran sueño, un gran propósito, una gran encomienda, y que incluso nos haya revelado un destino grande que Dios ha planeado para nosotros. Pero escúchame bien, porque si somos orgullosos en cuanto al sueño, el propósito que Dios nos ha dado, jamás seremos capaces de manejar nuestro propósito. Y Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Así que si te parece que estás quizá en un momento en el que estás atascado entre el sueño que Dios te dio y el propósito y el cumplimiento del sueño, permite que Dios trabaje en tu corazón. Amén. Dios puede haberte dado un gran sueño. Solamente con el propósito. Quizá te ha dado un sueño ahora. Mira, quizá tú has recibido, estás pensando, dices, Señor, tú me diste este propósito. Y es un propósito grande que excede mi capacidad, pero quizá Él te lo ha dado ahora porque quiere revelar algo que hay en tu corazón, para que tú puedas tratar con eso y sacarlo de tu vida. Dios quiere llevarnos al lugar donde Él pueda guiarnos a nuestro destino. Ahora, dicho esto, quiero que veamos el siguiente punto que me gustaría tocar esta mañana, y es luchar con el orgullo. Vale, Josué, ya hemos entendido algo sobre el orgullo, pero ¿cómo puedo luchar contra el orgullo? No debe sorprendernos, ¿verdad?, que el orgullo sea la primera y más frecuente prueba que enfrentamos en nuestra vida. Después de todo, el orgullo es el pecado original, principal. El pecado precisamente que hizo que Lucifer cayera. Ahí puedes leer Isaías 14, versos del 12 al 13, que describe la caída de Lucifer, ¿no? Y fue el orgullo lo que le hizo caer. Y precisamente eso fue lo que Satanás inyectó y utilizó para hacer caer a Eva y a Adán. Obviamente el orgullo y la caída están ligados estrechamente. Dice el Proverbio 16, 18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Si somos honestos, todos vamos a admitir haber tenido que tratar con el orgullo alguna vez en nuestra vida. Aun cuando ya hayamos pasado la prueba del orgullo muchas veces en nuestra vida, probablemente vamos a continuar siendo probados mientras vivamos en esta área, solamente que vamos a ser probados en diferentes niveles. Es un poco como el colegio, ¿no? Como en la escuela, con las matemáticas. Posiblemente hayas aprobado matemáticas de primero, pero tienes que aprobar a matemáticas de segundo, matemáticas de tercero, de cuarto. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta bachillerato, ¿verdad? La buena noticia es que cada vez que tú y yo pasamos esa prueba con Dios, resulta que Dios nos da un nuevo nivel de responsabilidad. Pero siempre que accedemos a un nuevo nivel de responsabilidad en nuestro desarrollo, vamos a ser otra vez probados en el área del orgullo. Porque no es lo mismo ser probado en tu orgullo cuando estás administrando algo pequeñito y entonces Dios te ve fiel y te pone en algo más grande y ahí tienes que volver a ser probado en el orgullo. Y resulta que eres fiel y entonces te ponen algo más grande y conforme va creciendo, mira, en Dios es al revés. En el mundo, conforme la gente va haciéndose famosa, va creciendo su orgullo. En Dios es al revés. Conforme Dios te va honrando, tu orgullo va bajando. El mundo, el reino al revés, ¿no? En el reino de Dios todo es al revés. Entonces, quiero ver algunos aspectos en nuestra lucha con el orgullo. El primer problema que tenemos es la lengua. Enséñale la lengua al que tiene la... No se la saques, enséñasela. No, Belén, tú a Miguel no. La lengua. Voy a darte una sencilla guía de todo lo que necesitamos para pasar y luchar contra el orgullo. Cuando recibas el propósito o un sueño de Dios en tu vida, no presumas acerca de ello. Eso es un buen consejo. Un consejo que me dio mi pastor. José cometió un error fatal cuando le contó a sus hermanos sus sueños. Las Escrituras dicen que sus hermanos lo odiaban por causa de sus sueños y de sus palabras. O sea,
no era solamente los sueños de José lo que ofendía a sus hermanos. Era la manera en que José hablaba de sus sueños. Era la forma en la cual José hablaba de sí mismo. En otras palabras, José estaba presumiendo, alardeando delante de sus hermanos. Ahora, presumir es una señal de inmadurez, pero debemos tener un poquito de paciencia quizá con José, ¿no? ¿Por qué digo un poco de paciencia? Porque José tenía 17 años. ¿Habéis visto algo más presumido que un adolescente con el pelo tintado? ¿O no tintado? ¿Eh? Yo tengo a mis hijos todo el día mirándose al espejo, pero bueno, eso no es malo, está bien. La edad. Entonces tenemos que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Pobrecillo, solo tenía 17 años. Pero los que tienen 17 años no son los únicos que presumen. Desafortunadamente, muchos de 30, de 25, de 50, de 60 años también presumen. Antes de la caída estábamos desnudos y no nos avergonzábamos. Cuando el pecado entró en el mundo, lo primero que pasó es que Eva y Adán se avergonzaron de estar desnudos. Entonces empezaron a presumir, a taparse. Porque el presumir es tapar nuestras vergüenzas. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y eso es algo que está intrínseco en la naturaleza y siempre vamos a tener ese grado. De hecho, si tú te das cuenta, ¿por qué las mujeres presumen más que los hombres? Son más presumidas, más coquetas, ¿a que sí? Por el estigma que tienen desde la caída. Un estigma que no es real, pero que sí se ha ido creando con el paso del tiempo, porque somos así, ¿no? El pecado ha hecho tanto daño que no sabemos ver la belleza de lo que Dios quiere con la mujer y con el hombre. Pero, lo queramos o no, es una barbaridad que la mujer haya estado tan subyugada desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que eso ha acentuado la manera de decir, oye, aquí estoy yo, ¿no? Por eso la mujer tiene esa tendencia a ser más presumida que el hombre. Necesita exteriorizar algo como diciendo, aquí estoy yo y que me valoren. El hombre menos. Aunque también hay cada vez más hombres kilómetros sexuales de esos, ¿no? Ahora, escúchame bien esto, porque toda persona es susceptible a alardear y a autopromoverse, igual que toda persona es susceptible a tener orgullo e inseguridad. Pero si queremos avanzar hacia nuestro propósito, hacia el destino que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque en la Biblia Santiago dice que quien puede controlar su lengua es una persona perfecta, capaz de controlar el resto de su cuerpo también. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Es mejor guardar silencio y pasar por tonto que abrir la boca y confirmar que eres tonto. ¿No? Como dicen. Así que, si queremos tratar con el orgullo en nuestras vidas, vamos a tener que controlar nuestra lengua. Si no podemos controlar nuestras palabras, nunca vamos a alcanzar el destino que Dios tiene para nosotros. Esto no se aplica solamente a las palabras vanidosas o de presumir o de vanagloria. No. Esto se aplica también, por supuesto, a las palabras de ira, a las palabras de crítica, de murmuración, a cualquier otra palabra que sea también contraria a las palabras y a la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero, por supuesto, el área de presumir es ciertamente un buen lugar para comenzar a callarnos. Así que, consejo, no presumas nunca acerca de tu llamado.
No presumas nunca acerca del llamado de Dios para tu vida. No presumas acerca de los dones, de los talentos que tienes. No presumas acerca de las cosas que has hecho para Dios o de las cosas que vas a hacer para Él. Recuerdo una historia, ¿no? Una vez me veo con un compañero de ministerio de otra iglesia y me encuentro con él y hacía tiempo que no lo veía, le doy un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Y tú? ¿Y cómo están? Porque él estaba liderando un grupo de jóvenes. ¿Y cómo están tus jóvenes? ¿Cómo está la iglesia? Yo, pues mira, sabes que me han llamado para predicar en el norte de no sé dónde y luego voy a ir a predicar a no sé dónde y luego a no sé quinto y sabes que el mes que viene me ha llamado Marco Barriento para que vaya a Cristo para las Naciones y yo te estoy preguntando que cómo están tus jóvenes, tus ovejas. Es que era como que me ve y siente la necesidad de decirme todo lo que está haciendo el Señor con él y lo que va a hacer. Digo, es un gran siervo de Dios, pero Dios te va a probar ahí en el orgullo, amigo. Porque nada más que hablas de ti. Así que no presumas de esas cosas. Mira, en cuanto empezamos a hablar acerca de lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, o de lo que va a hacer por medio de nosotros, parece que Dios inmediatamente deja de hacer cosas a través nuestro. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso, cuando empezamos a tomar la gloria destinada para Dios y empezamos nosotros a disfrutarla, la unción del Espíritu Santo nos deja, porque el Espíritu Santo es como una paloma. ¿Has visto una paloma? ¿Has estado por la Plaza de España? Nunca se te olvide esto cuando veas una paloma. La paloma, en cuanto te acerca, el Espíritu Santo es así de sensible. Entonces, cada vez que nosotros empezamos a tomar la gloria que está destinada para Dios y empezamos a disfrutarla nosotros, la unción del Espíritu Santo nos deja. Por eso es sabio mantener siempre la conversación centrada en Dios, en todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios ha hecho, en todo lo que Dios va a hacer, no en lo que nosotros vamos a hacer. Porque cuando el enfoque está en nosotros, aún en lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, estamos dando un paso que puede ser muy resbaladizo en una pendiente llamada orgullo. Desafortunadamente para algunos de nosotros nos cuesta mucho trabajo manejar esto. Y para que podamos o logremos manejar nuestro alardeo, el único consejo que te puedo dar es que hagas un voto de silencio. Necesitamos dejar de hablar por un tiempo. Practica eso. Porque normalmente cuando hablamos, todos alardeamos. Cuando hablamos acerca de nosotros mismos. Sé que suena un poco áspero, un poco burro esto que he dicho, ¿no? Pero déjame decirte que estoy hablándote por experiencia propia. Yo me siento como un experto porque he fallado en este tema tantas veces. Y aquí hay gente que puede dar fe de ello, ¿no? Está mi familia. Pero Ruth también está aquí y sabe que hace muchos años yo le dije a Ruth, cariño, quiero que me ayudes en esta área. Cada vez que veas porque estoy hablando de más, cuando estemos en un sitio me hace un gesto, me pega una patada. Me das así por debajo de la mesa, ¿no? Y hubo un tiempo que me compré unas espinilleras, ¿no? O el carraspeo. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía tendencia a hablar demasiado. Soy muy parlanchín por mi temperamento, ¿no? Soy extrovertido y a veces hablas demasiado. Entonces Ruth me pone esos ojos así. Igual que cuando estoy ya muy largo, ¿no? Se está yendo la prédica larga y entonces me empiezo a poner las caras, ¿no? El otro día predicamos juntos a los jóvenes y todos los jóvenes veían las caras de Ruth, ¿no? La cara que veo yo siempre y se reían. Pero hay gente que le encanta hablar. Hay más de uno así, parece que el silencio les incomoda. ¿Verdad? Pero es mejor callarse si no vas a mejorar el silencio. Porque a veces no mejoramos el silencio. Y los siervos de Dios tenemos que ser gente que hable con peso. Por supuesto, podemos gastar bromas, reírnos y chistes, pero cuando tengamos que hablar,
que haya peso en nosotros. ¿Quieres que te dé un consejo? Un consejo. El que está siempre hablando es como el cuento del que viene el lobo. Luego viene el lobo de verdad y no se lo cree nadie. Pero un consejo es, el mejor consejo que te pueden dar es que cuando tú hables, la gente diga, callaros que Miguel quiere hablar. Porque eso significa que la gente quiere escuchar lo que quieres decir. Porque lo que quieres decir tiene peso. Entonces, si estás siempre hablando, pues a lo mejor dice algo importante y la gente ni se da cuenta, pero como siempre estás diciendo que viene el lobo y luego el lobo no viene, o luego cuando viene el lobo, nadie te hace caso. Yo le pedí a Ruth que fuera sincera conmigo y que me lo dijera con toda franqueza y algunas veces algún puñetazo a algún volante le he dado, ¿no? Porque yo soy de pegarle puñetazo al volante, ¿no? Cuando me enfado conmigo mismo, ¿no? Ella se piensa que estoy enfadada con ella, pero cuando ella me dice, me echa la bronca, yo me enfado conmigo mismo, ¿no? Y entonces ella me ve enfadada conmigo mismo y dice, ahora verás, y se pone más, ¿no? Una broma. Pero, cariño, he de decirte que cuando yo sé que me he equivocado, con que me lo diga una vez sobra, ¿vale? No es porque me haya dicho nada, que no, últimamente no me dice nada más que cosas bonitas. Mal asunto eso. Pero, ¿qué quiero decir con esto, esta broma que estoy gastando de Ruth? Usa a los que más te aman para cambiar el patrón de comportamiento en cuanto a esto de la lengua. Dale permiso a la gente que más te ama para decirte, oye, shh, shh. Necesitamos controlar nuestra lengua. Ahora, claro, el tema lo centramos siempre en la lengua, pero ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema no está en la lengua, está en el corazón. Por supuesto, es bueno tomar el control de la lengua, pero hay otro elemento importante que necesitamos entender. Si tenemos problemas con el alardeo, con presumir, esto no es solo un problema de la boca. El problema parece estar en la boca, pero en realidad está en el corazón. Jesús dice en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. O sea, la Biblia nos deja claro que si tenemos problemas con lo que sale de nuestra boca, necesitamos echarle un vistazo a nuestro corazón. Porque lo que haya en nuestro corazón con el tiempo va a salir por nuestra boca. Tarde o temprano. ¿Te has dado cuenta de que el orgullo siempre tiene que estar hablando? ¿De que el orgullo siempre siente la necesidad de ser escuchado? El orgullo siempre tiene que dar su opinión, aunque no se la pidan. El orgullo tiene que tener siempre una voz. El orgullo siempre tiene que decir a todos quién es él, qué ha hecho y todo lo que va a hacer. El orgullo simplemente no puede estar callado. Es bueno domar la lengua y todos necesitamos disciplina en cuanto al área de la lengua, pero si el orgullo está dentro de nuestro corazón, con el tiempo encontrará la forma de salir por nuestra boca sin importar cuánta autodisciplina nos apliquemos. Tú puedes estar ahí, que no se note, que no se note, que no se note, pero tarde o temprano sale. Ahora, ¿qué tiene que pasar, Josué, en nuestras vidas? Lo que tiene que pasar en nuestras vidas es que Dios haga una obra en nuestro corazón, porque cuando Dios está dentro de nuestro corazón, Dios puede comenzar a tratar con las raíces del orgullo. ¿Cuáles son las raíces del orgullo? Una razón por la que el orgullo tiene tendencia a seguir apareciendo en nuestra vida es porque nosotros con mucha frecuencia hacemos lo siguiente, y es que intentamos tratar con el fruto en lugar de tratar con la raíz. ¿Qué he dicho? Intentamos tratar con el fruto en lugar de tratar con la raíz. Por ejemplo, cuando vemos que sale orgullo de nosotros, inmediatamente vamos a cortar el fruto, que es el orgullo. Cuando vemos el fruto del orgullo,
en nuestra vida nos gusta sacar las tijeras de podar y cortar las hojas y quizá a veces hasta arranquemos alguna rama. Pero si no tratamos con la raíz, te está llamando tu amigo. No me digas, sí, aquí en el ordenador. ¿Tengo una pota? No. Escúchame bien. Nos gusta cortar el fruto, que es el orgullo. Pero si no tratamos con la raíz del orgullo, sencillamente va a continuar apareciendo en nuestra vida, prolongando nuestras pruebas y retrasando nuestro destino. Mira, a veces, mira esta foto. Es un iceberg. A veces el orgullo no se ve. A veces la raíz está tan arraigada que está invisible. Y esa raíz hay que sacarla, hay que extraerla. No basta con que yo llegue aquí en la foto del iceberg y venga aquí y corte aquí, ¡ra! ¿Por qué? Porque el problema está ahí abajo. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Vemos actuaciones que reflejan orgullo e intentamos cortar el fruto, pero no vamos a la raíz. Hay una raíz de orgullo que debe ser arrancada en nuestra vida o vamos a continuar luchando con este tema toda nuestra vida. ¿Y sabes cuál es esa raíz? La raíz del orgullo es la inseguridad. Si conoces a una persona orgullosa, conoces a una persona insegura. Esa persona puede estar tratando de enmascarar esa inseguridad con palabras elocuentes, con grandes palabras pomposas sobre sí mismo. Palabras que cuando los ves parecen orgullo, pero en realidad es pura inseguridad. Para ponerlo de otra forma, el orgullo es lo que el mundo ve porque sale por nuestras bocas y se ve con nuestras acciones. Pero la raíz es la inseguridad. Lo que no se ve es la inseguridad en el corazón. La inseguridad es la causa del problema. Es por eso que nunca vamos a poder tratar con éxito con el orgullo a menos que tratemos con la inseguridad. ¿Por qué? Porque nuestro propio sentido de inseguridad y los sentimientos de inferioridad que acompañan a ese sentido de inseguridad son el obstáculo que tenemos que arrancar. Y también son el combustible para nuestro comportamiento orgulloso. La inseguridad nos hace sentir de alguna manera que tenemos que hacerles saber a todos quiénes somos y qué hemos logrado. Esa es la razón por la que el orgullo se manifiesta a sí mismo con frecuencia en alardear, en presumir. Alardear, presumir, es realmente una manera de tratar de alcanzar una sensación de seguridad, de aceptación, de que alguien nos acepte, para asegurarnos de que todos sepan lo especiales que somos. Detrás de una chica o un chico que muestra sus músculos en Instagram, no es ni más ni menos que inseguridad. El lugar donde más se refleja la presunción, el presumir y el alardear, hoy día son las redes sociales. Porque ninguno pone una foto cuando está con gripe, despeinado, deshecho en la cama, como dice Carmen, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos la aceptación de la gente porque nos sentimos inseguros. Necesitamos comunicar a la gente, estoy aquí, yo soy especial, yo tengo valor. Si lo miramos más de cerca podemos ver algo detrás de esa sensación de inseguridad. No es ni más ni menos que está la raíz de la inseguridad, pero más abajo, más profundo aún, está el temor. El temor a que la gente no nos acepte, no nos valore, a no ser que sepan cuán grandes somos. Por eso hablamos acerca de nosotros mismos con la esperanza de ser considerados dignos de ser aceptados por los demás. Y el sumum del orgullo, ¿sabes cuál es? ¿Habéis visto las personas que hablan de sí mismos
en tercera persona? El otro día oigo a Cristiano Ronaldo. ¿A que parece seguro el tipo? ¿A que sí? Parece un tipo seguro de sí mismo. Le ponen el micro y dice, ya ha llegado, desde que ha llegado Cristiano Ronaldo aquí a Arabia. En vez de decir, desde que he llegado yo, que ya, pero ya habla en tercera persona de sí mismo. O sea, cuando oiga a alguien hablar en tercera persona de sí mismo, dice tú, echa a correr. El otro día uno también de Fórmula 1, ¿no? Porque hizo tercero. Es más malo, se salen todas las curvas. Llega, Ocon está aquí. Digo, Ocon está aquí. Digo, madre mía, este también es otro. Otro tonto en el mundo. Por eso hablamos de nosotros mismos tanto, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Sin embargo, hay un defecto fatal en esa lógica que tenemos nosotros de querer que la gente nos valore. Nuestros logros, escúchame bien esto, escucha, tus logros, sin importar cuán impresionantes sean esos logros, no son los que te hacen valiosos. No son lo que te hace valioso. Incluso nuestros sueños, esos sueños o el propósito que proviene de Dios, tampoco nos define. Como creyentes nacidos de nuevo, tú y yo somos hijos y hijas del Rey, lavados con la sangre de Jesús. Esa es nuestra verdadera identidad. Eso es lo que tiene que marcar la diferencia en nuestra vida. Eso es quienes somos. Tú eres hijo, hija de Dios. Tenemos que llegar a estar cómodos y seguros en esa identidad. Esa tiene que ser la identidad que defina nuestra vida. Porque cuando estemos seguros en esa identidad, el orgullo y la inseguridad ya no tendrán poder sobre nosotros. ¿Tú te has dado cuenta, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos no necesita llegar a decirle a nadie que es el presidente de Estados Unidos? ¿Tú te imaginas que el presidente de Estados Unidos venga aquí a una visita con el otro, con el nuestro? Y Pedro Sánchez, se me ha olvidado el nombre. Que las cosas que me hacen daño se me olvidan rápido. Entonces, se sienta con él y tenga que venir a España y baja, que yo soy el presidente de Estados Unidos. Hola. No necesita decir que es el presidente de Estados Unidos, ¿a qué no? Todo el mundo sabe. No necesita decirle a todo el mundo. ¿Te has dado cuenta de que Jesús tampoco tuvo que decirle a nadie quién era Él? ¿Os habéis dado cuenta de eso? Jesús tampoco necesitó decirle, alardear, ni presumir, ni decirle a nadie quién era Él. Jesús sabía perfectamente quién era. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, lo primero que hizo Satanás fue tratar de crear inseguridad en cuanto a su identidad. ¿Qué es lo que le dijo? Si eres hijo de Dios. Y después, mira, primero lo tentó en cuanto a quién era, en cuanto a su identidad. Le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero después trató de tentarlo también para que demostrara algo. Si eres hijo de Dios, vale, ahora demuéstralo, ¿no? Pero Jesús ni siquiera honró ese desafío con una respuesta directa. Jesús sencillamente respondió las 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. Eso está en Mateo 4. ¿No crees que Jesús pudo haberle dicho a Satanás, espera, yo soy el Hijo de Dios? Dame un segundo, Satanás, que te voy a decir algo acerca de mi posición como Hijo de Dios. Y además, espérate que va a ver lo que voy a hacer con las piedras. No. En lugar de eso, Jesús nos dio un hermoso ejemplo de seguridad en sí mismo, de seguridad en quién era Él. Jesús se apoyó en la sencilla verdad de la palabra de Dios. Y todo lo que Jesús espera de nosotros cuando somos tentados con la inseguridad es que tú y yo nos volvamos a lo que Dios, nuestro Padre, ha dicho acerca de nosotros y que nos apoyemos en esa verdad. Nuestra identidad en Cristo. Es vital que comprendamos que la clave principal para nuestra victoria sobre el orgullo, sobre la inseguridad, está en conocer quiénes somos
en Cristo Jesús. Jesús sabía quién era Él en su relación con el Padre. Así que Jesús no necesitaba probar nada acerca de sí mismo. Y de la misma manera nosotros debemos llegar a un punto donde nuestra identidad esté en Cristo y en nuestra relación con Él, no en lo que hacemos para Él. Porque muchas veces nuestra identidad está en lo que hacemos. Por eso queremos alardear y que todo el mundo vea lo que hacemos. Porque ahí está nuestra identidad, pero nuestra identidad no tiene que estar ahí, nuestra identidad está en Cristo. Yo soy hijo de Dios. Por encima de lo que hago. Cuando lleguemos al cielo, el pastor ya no va a ser pastor. El director, el que dirige la alabanza no va a ser el evangelista. Vamos a ser hijos de Dios. Y si nuestra identidad está en lo que nosotros hacemos o en el nombre que queremos edificar para nosotros mismos, estamos fallando en la prueba del orgullo. Entonces, ¿cómo podemos quitar la raíz de la inseguridad y evitar que el orgullo se desarrolle en nuestra vida? Déjame dejarte 2 armas. Para mí esto es lo que yo utilizo para que mi identidad esté fortalecida en Cristo Jesús y para que el orgullo y la inseguridad desaparezcan de mi vida. Es lo que trato de implementar en mi vida diariamente. Lo primero, tienes que saber quién eres, saber quiénes somos. Y segundo, tienes que recordar quién eras antes de conocer a Jesús. O sea, tenemos que saber quiénes somos. Somos hijos del Rey, amados y queridos por el Creador del universo, poderoso y soberano. Es fácil estar seguros, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama y que realmente no importa si los demás nos aman o no, o nos aceptan o no. Cristo Jesús te aceptó. Entonces no necesitas alardear, ni decírselo a nadie, ni decir lo que estás haciendo, porque sabemos en nuestro corazón que somos hijos y eso es lo que realmente importa. Saber esto, verdaderamente saberlo, es la muerte de la inseguridad. ¿Pero qué hay con el orgullo? ¿Cómo podemos estar seguros de que nunca más volveremos a ser tentados en el orgullo? La manera en la que tenemos que tratar con el orgullo es recordarnos a nosotros mismos quién éramos. O sea, recordar que fuimos adoptados cuando no éramos hijos y éramos enemigos de Dios, que fuimos perdonados en Cristo Jesús, que Él dejó su palacio y vino a rescatarnos y a llevarnos a su casa y que tenemos sitio en su mesa. Estamos seguros en Cristo Jesús, amén. Esa es tu seguridad. Pero también podemos tener victoria sobre el orgullo porque sabemos lo que solíamos ser. Sin Él no somos nada. Jesús lo dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y hay una maravillosa sensación de seguridad en saber estas 2 verdades. Es liberador estar en un lugar lleno de extraños y no sentir la necesidad de decirles a nadie quiénes somos, ni lo que hemos logrado, ni cuáles son nuestros méritos. Cuando pasamos la prueba del orgullo, podemos ser un don nadie o no hacer nada y todavía estar confiados, contentos y en paz, porque el gozo más grande de nuestra vida proviene de conocer a Dios. Recuerdo un día que llegué a una empresa enorme, cliente mío, una empresa enorme. No voy a decir el nombre, pero es una empresa muy grande de Murcia. Y entro a recepción, eran clientes míos, y entro a las oficinas y cuando entro veo una persona con los pantalones raídos, os lo prometo, llevaba una alpargata y salía el dedo meñique por el lado. Llevaba como una correa que era como una cuerda y ahí estaba con la boina. Y cuando entro a recepción, la recepcionista me mira y digo, ¿está este hombre antes? Se queda mirando, me hace así con la boina, me mira y dice, Nenico, yo soy el jefe. Ese sabía quién era. No necesitaba, ahora ya veía a los hijos con los Porsche, ¿no? Pero ahí estaba el hombre, 70 y pico, casi 80, y dice, Nenico, yo soy el jefe.
Escúchame, si Dios nos usa para ganar almas y te usa poderosamente, eso es maravilloso. Pero si usa a otros, y si usa a otros a un mayor nivel que tú, eso también es fabuloso. ¿A que sí? Porque nuestro gozo más grande no proviene de lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino proviene de recibir de Dios todo lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Está en conocerlo a Él, en permitir que Él trabaje en nuestras vidas, ayudándonos a cumplir el rol, el propósito que Él nos ha dado. Y tenemos que permanecer en esta verdad. ¿Sabes? ¿Cómo puedo yo permanecer en estas verdades que estás diciendo, Josué? ¿Quieres que te diga cuál es el método? ¿Te lo digo y nos vamos? Es muy sencillo. Para mantener frescas estas verdades, el método es pasar tiempo con Dios. No hay más misterio que pasar tiempo con Dios. No hay más secreto que, como dicen siempre, el secreto con Dios. He encontrado este método, pasar tiempo todos los días con Dios. Es muy fácil, ¿sabes? Es muy fácil mantenerse humilde cuando hemos permanecido un momento con el Rey del universo. Es fácil permanecer humilde cuando estamos acostumbrados a permanecer y a estar tiempo en la presencia de Dios. Si tú entras a tu lugar de encuentro, a tu lugar de oración, a encontrarte con su presencia, es muy difícil que tú salgas de ese encuentro sintiendo orgullo o sintiéndote inseguro o no teniendo identidad. Porque cuando tú te reúnes con Dios, puedes ver cuán grande, cuán maravilloso, cuán poderoso, cuán sorprendente es Él. Y entonces enseguida ahí, cuando tú ves eso, recuerda que es por gracia que hemos llegado hasta donde estamos hoy. Que es su gracia bendita. Y entonces salimos de ese encuentro sabiendo exactamente quién somos. Necesitamos intimidad con Dios, hermanos. Porque si no vamos a seguir batallando y nunca vamos a alcanzar el propósito y el destino que Dios tiene con nuestra vida. Cuando yo estoy con Dios, sé quién soy y sé a quién pertenezco. Es la única forma de aprobar y continuar aprobando en la prueba del orgullo. Conectados a Él, porque separado de Él, además es la manera de descubrir el sueño de Dios para mí. Mira, si no estás seguro de qué es lo mejor que Dios tiene para ti, puedo decirte que la mejor manera de descubrirlo es que te des la oportunidad de conocer a Dios. Conoce a aquel que es el creador de tu sueño, de tu propósito. Pasa tiempo con Él. Mira lo que dice Números 12, 6, 8. Esta mañana lo leía, no lo iba a poner, pero es impresionante. Mira lo que dice. Y el Señor les dijo, le estaba hablando al pueblo de Israel, escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero mira lo que dice. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. Uno de los siervos que más me gustan de la Biblia es Moisés, porque Moisés estaba apasionado por la presencia de Dios. Dios le habló a Moisés como un amigo. Moisés buscaba a Dios en primer lugar. Moisés no estaba buscando ni un sueño, ni estaba buscando un destino. Moisés buscaba una relación con Dios. Él estaba buscando la presencia de Dios primero que nada. Y debido a eso, Dios dijo que Él se revelaba a Moisés face to face, cara a cara. O sea, Moisés comprendió que había algo mucho más importante que conocer el sueño de Dios para su vida, y era conocer a Dios. Y veo mucha gente, y me pasa mucho con los jóvenes, están obsesionados por conocer cuál es el sueño de Dios para mi vida, cuál es el propósito. Preocúpate de conocer a Dios. Así que si no estamos seguros de cuál es el sueño de Dios para nosotros, no busques el sueño, busquemos al dador del sueño. Busca a aquel que no solamente te va a revelar el sueño, sino que además va a hacer posible el sueño. Cuando lleguemos a conocer a Dios como amigo, Dios nos va a hablar. Dios nos revelará el sueño que tiene para nosotros y después nos va a dar la capacidad para llevarlo a cabo.
A medida que nos esforcemos en conocer a Dios, Dios nos mostrará quiénes somos realmente. Dios nos ayudará a comprender la seguridad que tenemos como sus hijos y sus hijas. Entonces podremos pasar la prueba del orgullo y avanzar para descubrir el maravilloso propósito que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a terminar cantando. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos le basta con eso? A mí me basta con ser hijo de Dios. Todo lo demás es consecuencia de eso. Un gran propósito conlleva una gran responsabilidad.